Os propongo una serie las próximas semanas alrededor de un pasaje de la Biblia que se encuentra al final de todo de nuestras Biblias, que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Quizás alguna vez has escuchado hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. En la escuela dominical las estudiamos cuando María Carmen González estaba de directora de la escuela dominical. Fue en el año 2019 cuando yo llegué justo aquí a la iglesia. Estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Si yo te digo o te pregunto y si te suenan, probablemente me sabrías mencionar algunas de estas iglesias, pero quizás no todas, quizás alguna pasaría desapercibida. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es muy conocida, incluso hay una carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Es muy conocida la iglesia de la Odisea, es la que nadie quiere ser. De esas iglesias, cuando intentamos identificarnos con alguna, a nadie le gustaría que lo incluyeran en aquella iglesia. Es muy famosa. Es muy famosa la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, de aquella gente que se tenían un gran amor entre ellos, también nos suena. O la de Esmirna, que nos suena porque era la iglesia perseguida, una iglesia muy perseguida. Las otras también lo eran, las 7 lo fueron en aquel contexto, pero de esta especialmente se hace un énfasis muy positivo. Luego hay 3 iglesias que son, yo digo, las grandes desconocidas: la iglesia de Pérgamo, o la iglesia de Tiatira, o la iglesia de Sardis. Estas son menos conocidas, pero aparecen entre las 7 iglesias y sus mensajes son interesantes. Los mensajes de las 7 iglesias, se ha hablado mucho y se ha escrito mucho sobre ellos. Algunos comentaristas los sitúan como cada una en una época de la historia, pero eso nos limitaría a pensar que nosotros solo podemos encajar con una de ellas. Más bien son 7 mensajes que siempre son relevantes para la Iglesia en todos los tiempos. Y si hay algo que define los mensajes de las 7 iglesias, son el contexto de crisis en el que viven. Y vamos a hablar de iglesias en tiempos de crisis. ¿Cómo debe de ser una iglesia que vive en tiempos de crisis y de dificultades? Y nuestro tiempo es una época de dificultades. ¿Qué se puede pedir de una iglesia en medio de las dificultades? ¿Qué se espera? ¿Cómo ser iglesia cuando las cosas son difíciles? No cuando van bien, cuando son sencillas. Nosotros podríamos hablar de nuestro contexto de cambio de valores, de incertidumbres, de problemas globales. ¿Cómo vivir? ¿Cómo ser iglesia en un tiempo así? ¿Cómo ser iglesia en un tiempo en el que remamos a contracorriente? Lo que nos proponen las 7 iglesias del Apocalipsis es eso, cómo ser iglesia. El Apocalipsis es un libro que habla de esperanza. Es una lucha entre el bien y el mal. Es como, perdonadme esto que voy a decir, esto no es teológico, pero es como esas pelis de Marvel, que hay una lucha siempre entre el bien y el mal. En el Apocalipsis hay una lucha tremenda entre el bien y el mal. En otros libros de la Biblia no se ve tan claramente, pero en el Apocalipsis sí. Una lucha entre los poderes del bien de Dios y el mal, que Dios va a ganar al final de todo. Eso está clarísimo, eso es lo que nos dice el Apocalipsis. Ten esperanza porque después de este sufrimiento Dios va a vencer, porque lo ha vencido todo. Pero en medio de eso la Iglesia tiene que responder de una manera creyente. Y de eso van los 7 mensajes del Apocalipsis. Os propongo que en esta primera semana hablemos de la primera de las iglesias, de la iglesia de Éfeso, y sigamos ese orden para ver cada una de ellas. Cada una de ellas tiene algo interesante que decirnos a nosotros y que aportar a nuestra fe. Así que vamos a leer el texto primero de todo para situarnos. Dice así: Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son unos mentirosos. Has sufrido y sufres y has trabajado por mi nombre sin rendirte. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio, pues si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te has arrepentido. Pero tienes a tu favor que aborreces lo que hacen los nicolaitas, lo cual yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. La estructura de los mensajes de estas iglesias tiene una estructura similar.
hay una presentación del que escribe, del Señor se presenta de alguna manera y le dice, escribe al ángel de la iglesia en tal sitio, que probablemente se refiere al pastor o al liderazgo de la iglesia, y entonces se presenta al Señor y le alaba por algo, y le pide que se arrepienta y que cambie de actitud. Así que en esta primera, si os suena un poco la historia, lo que el Señor le dice a esta iglesia, lo que de esta señora ya muy mayor, obró un milagro tremendo, que es reencontrar a su hermano perdido. Esta familia, los Glasberg, nacieron en Rumanía y tenían raíces judías, y lo hicieron en la época de la Segunda Guerra Mundial. Hilda logró escapar a la URSS y cambiar su nombre, y después de muchos años volvió a Israel. Mientras tanto, su hermano Simón, desaparecido, estuvo 3 años en los campos de concentración, luchó en la guerra de Israel en el 48 y luego emigró a Canadá. Los nietos de Hilda siguieron la pista de la abuela para encontrar a sus familiares perdidos, a los que algunos daban por muerto, y resulta que la abuela figuraba en un viejo listado como que estaba muerta, pero se dieron cuenta, gracias a un error en una base de datos, que Simón todavía vivía y que vivía en Canadá. Los hermanos pudieron reencontrarse entonces en el memorial Yad Vashem, que homenajea a los 6 millones de víctimas del Holocausto. No sé si os podéis imaginar, hay fotos en internet de ese reencuentro de 2 personas ya muy mayores que han vivido toda la vida separados, 2 hermanos que no se han vuelto a ver nunca, que se creían por muertos el uno al otro y se reencuentran y tienen la emoción del reencuentro. Hay muchas historias así vinculadas al horror nazi de personas que se pudieron reencontrar con los años. Y hoy todavía, en nuestro mundo, muchos de los dramas humanos que provocan desplazados producen esta separación de familias, de personas que a lo mejor no se reencuentran nunca más. Pensad en todas las personas que fallecen en el Mediterráneo, en esas barcazas, de las personas que separan las guerras o los conflictos de los campos de refugiados, etcétera, etcétera. Así que cuando pensamos en perder a un familiar o separarnos de modo que casi es algo que no volvamos a ver, es algo que el reencuentro nos emociona profundamente. Mucho más cercano a esto, en un nivel personal, todos tenemos pérdidas y reencuentros a lo largo de nuestra vida. Las más sencillas o las menos importantes son las materiales, esas pérdidas materiales, como aquella señora de la parábola de Jesús que había perdido una mina en su casa. Hay otras más importantes que lo son a nivel emocional. Perdemos, se rompen cosas a veces o las reencontramos con los años. Las pérdidas personales inevitables a lo largo de la vida, por el curso de la vida. O también en el ámbito de los intangibles, a veces vivimos soñando. ¿Quién nos sueña con recuperar el tiempo perdido, los años que se fueron, algún amigo de juventud o algún amor platónico que quedó por allí, o aquellas cosas que ya no vuelven nunca, porque son intangibles, pero que son importantes, que a veces también se pierden con el paso del tiempo? Todo lo que vamos de alguna manera dejando, pero que es parte de nosotros. La primera de las 7 iglesias había perdido algo. Había perdido el primer amor. Algo tan importante, y puede parecer que no, pero algo tan importante que Dios le dice que si no son capaces de recuperarlo, quitará el candelero de su lugar, quitará la luz de en medio de aquella iglesia. ¿Cómo puede ser que una iglesia tan buena, porque os digo que llama la atención todas las cosas buenas que había en esta iglesia, el Señor le diga que si no recuperan ese amor, va a quitar el candelero de su lugar? Ellos habían perdido ese intangible que es el primer amor, pero que luego toma forma en nuestras vidas de una forma palpable. En épocas de crisis como la nuestra o como las que vive el Apocalipsis, en medio de esas épocas, para ser iglesia necesitamos no perder nunca ese primer amor. Ese amor que nos impulsa a trabajar por el Señor y que parece que esta iglesia había perdido. Hemos leído el texto y hemos leído las bondades y las dificultades de esa iglesia, pero me gustaría haceros un paseo breve por ella, porque qué mejor que pasear para situarnos. Cuando uno llega a una gran ciudad, y muchos de vosotros habéis llegado de otros lugares a Madrid, cuando uno llega aquí se sitúa y da un paseo por la ciudad de Madrid, reconoce la ciudad, conoce sus barrios y se sitúa mucho mejor en el lugar. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso o cómo era Éfeso? ¿Bien hasta aquí, hermanos? Ya os veo serios otra vez. Habéis bajado un poquito la fuerza. Bien. Cualquier comentario bíblico nos ofrecerá muchísimos datos sobre cómo era Éfeso. Éfeso era la ciudad donde, si tuvieras que elegir una ciudad donde querías vivir,
Si eres urbanita, como yo, habrías elegido Éfeso en Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy es Turquía. En aquel momento es un lugar importante, un cruce de caminos importante. Y Éfeso es el más importante entre los que se mencionarán en Apocalipsis. Éfeso significa deseo ardiente, curiosamente, muy vinculado a ese amor que se nos hablaba que se había perdido. Era una ciudad rica, una ciudad bella, sobresalía entre las otras de su región, la más importante de la zona. Y no era la capital administrativa del Imperio Romano allí, pero era la ciudad más importante con diferencia, porque las rutas que pasaban por Éfeso conectaban la ciudad con muchos otros. De hecho, Éfeso es la primera que menciona aquí Juan en el Apocalipsis, porque probablemente es la que sirvió para lanzar las misiones a conquistar esas otras ciudades y a levantar otras iglesias. La primera en la que se fundó una iglesia probablemente es Éfeso, y desde Éfeso se llegó a conquistar esas otras 7 ciudades que estaban relativamente cerca. Además, Éfeso era una ciudad libre, con un estatus especial dentro del Imperio Romano, y comportaba eso algunos beneficios, y allí había gobernadores y cónsules romanos. Y tenía un templo famosísimo de la diosa Artemisa, Diana en la Biblia, Diana de los Efesios, si os acordáis de ese pasaje que está en el libro de los Hechos, y la ciudad sentía mucha devoción por la diosa, pero sobre todo una cosa por la que todo el mundo en todos los tiempos siente devoción, por el beneficio económico que le daba la diosa de estar en su ciudad, porque generaba mucho turismo y mucho beneficio económico. ¿Cómo era la iglesia que estaba en Éfeso? Pues a pesar de ser una ciudad que era el foco del paganismo, la iglesia creció en Éfeso una iglesia referente, importante, una iglesia que fundó el mismísimo apóstol Pablo en uno de sus viajes, en el segundo viaje misionero, pero donde además, si leemos el libro de Hechos, descubriremos que en el tercer viaje misionero Pablo se quedó como 3 años, creo que son, si lo encuentro, 3 años, en efecto, se quedó 3 años allí predicando y enseñando y construyendo y apuntalando las bases de aquella iglesia. Todo eso ocurrió antes del 60 después de Cristo. Estamos hablando que no han pasado ni 30 años desde que Jesús ha muerto y ha resucitado. Unos 30 años más tarde, quizás en el 50, se funda la iglesia, 51-52, y allá por el 60 Pablo de nuevo consolida aquella iglesia. Pero además, no solo el apóstol Pablo estuvo allí, sino que además también el apóstol Juan estuvo allí. Es el que escribe la carta o el texto del Apocalipsis, y parece ser que después del exilio en la isla de Patmos, Juan se jubila, se retira en aquella iglesia y forma parte importante de aquella iglesia. La tradición nos dice que incluso se llevó a María, la madre de Jesús, que también murió allí. Así que era una iglesia potente, una iglesia solvente. Pero 40 años después de su fundación, allá por el año 95 o 100, se escribe esta carta y este mensaje de reprensión. El Señor le recuerda que Él es el que tiene en la mano las 7 estrellas, que se pasea en medio de los 7 candelabros, representa en medio de sus iglesias, y tiene en su mano, pues como decía, el liderazgo, y está en medio de la iglesia. Y el Señor le llama la atención sobre algo que están haciendo mal. ¿Qué estaban haciendo bien en esta iglesia? ¿Qué cosas destaca en el verso? Dice el texto, verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no los son, y has descubierto que son mentirosos, has sufrido, sufres, has trabajado por mi nombre sin rendirte. Todo eso el verso 2 y el 3. Y luego hablará de los nicolaitas que aborrecen sus obras igual que el Señor. Un montón de virtudes importantes. Yo no sé tú, pero cuando yo leo las 7 cartas del Apocalipsis, si tuviera que ser de alguna de ellas, me habría gustado ser de Éfeso, de una iglesia que trabaja arduamente, que se esfuerzan, que luchan por el Evangelio. Diría, pues me parece el lugar más interesante para estar. Yo no me da la sensación, no querría ser parte de la iglesia de la Odisea, y tampoco me hubiera gustado ser parte de la iglesia de Esmirna, de la que se habla de su sufrimiento y de su dolor con mucha insistencia. Parece una iglesia digna de elogio. Y el elogio del Señor va en 2 direcciones, para resumirlo y concretarlo en 2 direcciones muy claras. La primera, la virtud de la ortodoxia, y la segunda, la virtud de la praxis o la práctica cristiana. Son buenos en estas 2 cosas. La iglesia es una iglesia que merece el elogio por tener una buena doctrina, una correcta ortodoxia. Dice, sé que no puedes soportar a los malos, has puesto a prueba a quienes dicen ser apóstoles
y no lo son, y has descubierto que son unos mentirosos. O luego habla de cómo aborrecen la doctrina de los nicolaitas, que no sabemos muy bien quiénes eran, pero que parece gente que negaba a ausentarse de los cultos idolátricos de los griegos y de los banquetes paganos. Así que esta iglesia tiene muy claras sus creencias y sus convicciones. El apóstol Pablo parece que ha hecho un gran trabajo y ha dejado un fundamento importante. Tienen muy claras sus ideas. Es lo que nosotros diríamos hoy una iglesia con una buena doctrina, ¿no? Con una buena palabra. Una iglesia que tiene solidez en lo que defiende. Una iglesia como la nuestra, diríamos, por ejemplo. Bueno, vamos a tirarnos una florecita. Por un lado esto. Por otro lado, esta iglesia tiene otra gran virtud, que es su práctica cristiana. Son dignos de ser alabados por esto. Y dice el Señor, has sufrido y sufres, has trabajado sin rendirte. El trabajo de esta iglesia parece un trabajo importante. Son dignos por ese esfuerzo, por esas obras. Dirá un poco más adelante, en el verso 6, creo que es, el verso 6, habla del esfuerzo, de un esfuerzo que en el original es que has sudado, ese arduo trabajo, has sudado realmente por todo esto que has hecho, un esfuerzo que realmente te ha llevado a la extenuación. Así que, no sé si te lo imaginas, pero parece interesante ser de una iglesia con un pensamiento coherente, equilibrado, contrastado con la Biblia y con una vocación práctica, social, de servicio importante. Así, esta iglesia escribiría en los libros actuales de liderazgo de las iglesias, escribirían sobre el modelo de esta iglesia y venderían cientos o miles de libros para exportarlo y decir, así se hace una iglesia. Pero el Señor le dice, has perdido una cosa, has perdido tu primer amor. Tienes un problema importante que tienes que resolver. ¿De qué nos habla esto? ¿O por qué esta reprensión a la iglesia? ¿Por qué el Señor le dice de esta manera tan contundente, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Cuál era esa enfermedad que sufría? Pues parece que es algo grave. La carta de Apocalipsis se escribe más o menos, o el texto, o el libro de Apocalipsis, allá sobre el año 95 o 100. Así que nos vamos a situar muy rápido en algo que entenderemos perfectamente. La iglesia que nace en los años 50 y 60... ya no es la misma que Juan encuentra en los 90. Es una iglesia de segunda y tercera generación. ¿Qué pasa con nosotros? Yo soy un cristiano de tercera generación. Como los móviles, ¿no? Que son de cuarta y de quinta generación. Yo soy de tercera. Mi abuelo fue el primero que se convirtió. Mis padres después. Yo he venido después. Los cristianos que nacisteis en una iglesia, como yo, metafóricamente, sabéis que nuestro proceso de asimilación del evangelio y de conversión es diferente. Los que os habéis convertido vosotros los primeros en vuestra casa, habréis descubierto una transformación importante, habéis dado unos cambios profundos a vuestra vida, habéis movilizado algunas cosas de vuestra vida y habéis sentido ese impacto poderoso de Dios. Pero los que nos convertimos, quizás partes de una familia cristiana, lo vivimos de otra manera. Los que se van a bautizar la semana que viene, hay experiencias de los dos tipos y he hablado con los dos y entonces unos te cuentan una experiencia más de asimilación poco a poco y otros una experiencia más cortante, más impactante. No sé cuántos aquí, pero estoy convencido que unos cuantos de vosotros podríais decir, no, yo cuando me convertí fue una experiencia que mi vida cambió totalmente y dio un giro de 180 grados, pero otros os podríais más o menos sentir cercanos a mi experiencia. Mi vida ha ido dando saltos poquito a poco en el descubrir de la fe y recuerdo creer en Dios desde pequeñito, pero he ido descubriendo a Dios en el camino de la vida, ¿no? Pues la iglesia de Éfeso es una iglesia de segunda generación. Muchos de los creyentes son creyentes ya de muchísimos años o son creyentes hijos de los creyentes que fundaron la iglesia. Y eso comporta a veces unas dificultades. Para nosotros, que a veces también tenemos iglesias así, nuestra iglesia tiene 150 años. Hay personas incluso aquí de quinta generación de creyentes, que sus bisabuelos o tatarabuelos ya eran creyentes. Comporta retos diferentes eso, porque descubrimos a Dios de manera diferente. Y con el paso de los años en nuestras vidas, a veces empiezan a aparecer los problemas de la edad. La frescura del recién convertido a veces se pierde con el paso del tiempo y dejamos que
pues en nuestro corazón y en nuestra vida se acumulen también otras cosas. Se institucionalizan las iglesias, con el paso del tiempo se pierde la espontaneidad primera, se cambia el amor por la rutina o por el trabajo, se hacen las cosas porque toca. Si llevas años yendo a la iglesia, probablemente entiendes las cosas de las que estoy hablando ahora mismo. Es fácil perder la ilusión primera y ese amor fervoroso que mueve montañas y darlo o dar paso a expresiones que a veces son más maduras en la fe, pero donde a veces se pierden cosas por el camino. Y eso pasa con el paso de los años, nos ha pasado a algunos. Hay un libro que hace años me regalaron, El buscador de sabiduría, es una novela evangélica, donde se habla de un personaje que es pastor evangélico. Es un pastor evangélico conservador que se mueve guiado por las normas estrictas que hay en su ambiente, muy respetado entre los suyos por su integridad y su compromiso. Pero debajo de esa fachada, aquel personaje no ha experimentado la gracia y el amor de Jesús, y sus relaciones más importantes penden de un hilo por culpa de eso, al punto de que se va todo al traste y le llevan a una profunda crisis de fe que lo llevan a replantearse la vida. ¿De qué nos habla la Iglesia cuando habla de perder el primer amor? Pues podemos hablar de dos cosas importantes que quizás perdió aquella iglesia y que sería bueno que ninguno de nosotros perdiéramos en el camino o en el viaje de la fe. Por un lado, dicen los comentaristas que es probable que hable de sustituir el amor por la norma. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sustituir el amor por la norma, algunas veces pasa. Y es más que probable que el reproche que Dios le hace a la iglesia de Éfeso sea ese, que ha perdido su primer amor y que no tiene la capacidad de amar o de ese amor fraternal como base de su actuación. Si no nos amamos, todo lo demás no sirve para nada. Puedes tener la mejor doctrina del mundo, pero si tú no conoces el amor de Dios, tienes que empezar de cero otra vez el curso y empezar de nuevo y redescubrir la fe. Porque dice el texto que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el mundo sea salvo por él. Y si no entendemos eso, que es básico, el resto es un edificio que se descompondrá, caerá por su propio peso. El amor fraternal debe estar en la base de la doctrina más ortodoxa y de la praxis más comprometida. Las buenas obras y las buenas doctrinas no sirven si no las sustenta el amor. Dice el apóstol Pablo, cuando hace en la iglesia de Corinto, que tenían de todo, una iglesia grande, potente, con muchos dones y talentos, y les habla del amor como el camino más alto. Y dice, ahora, en estos tiempos, 1 Corintios 13:13, permanecen tres cosas. Solo tres nos hacen falta: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es lo más grande de todo, dice el apóstol Pablo. Y la práctica del amor era algo fundamental desde los mismos inicios de la primera iglesia. La iglesia de Hechos, en los resúmenes que hay al principio, nos muestra que era una iglesia donde se amaban los unos a los otros. Es fundamental eso. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Que a veces se pierde. Es fácil, se institucionalizan, nos hacemos grandes. Nosotros estamos ya en ese nivel donde nos cuesta amarnos, porque somos muchas personas. Podemos amar a unos pocos de los que hay aquí en la sala, pero a todos no, porque es difícil conocerlos, conocer sus vidas y profundizar. No tenemos tiempo para profundizar tanto en relaciones auténticas, pero sí para profundizar en algunas relaciones auténticas. Fijaos en Jesús. Jesús tenía muchísimos seguidores, en algunas ciudades miles, tenía unos cientos de discípulos comprometidos, 12 apóstoles y 3 muy especiales. Con esos 3 profundizó muchísimo, con los 12 también, y con los otros tenía encuentros de vez en cuando, no era lo mismo. Nosotros también podemos llegar a profundizar con algunas personas. El amor es fundamental, y la pérdida del amor es el primer paso, pero del todo, que nos conduce al camino de perder la esencia de ser iglesia. Podemos tener todo lo demás, pero si perdemos ese amor primero, si perdemos el amor que nos conecta con Dios y con las personas, si no está eso en la base de nuestra vida cristiana, tenemos el riesgo, corremos el riesgo de dejar de ser relevantes, de dejar de tener algo que decir, algo que aportar en medio de nuestro mundo. Yo imagino a la iglesia de Éfeso en esta idea de sustituir el amor por la norma, como muchas de estas iglesias que hay en nuestro espectro protestante, donde la norma, la ortodoxia, la tradición son tan importantes, ocupan un lugar tan importante, que el amor y la gracia apenas aparecen por allí.
Todo está sujeto al pecado, al no toques, no hagas, no vayas. Las conversaciones edificantes son sobre el hermano que cayó la semana pasada, sobre aquella hermana que ha pecado, sobre aquello, porque el chisme no es pecado en ese tipo de iglesias, otras cosas sí. Todo está revestido de una bonita espiritualidad, porque somos buenos creyentes, aquí necesitamos buenos creyentes. Iglesias que buscan personas que ya entren santificadas, sanadas, que el que entre por las puertas ya venga limpio y con un vestido elegante. Y hay muchas iglesias así, perdonadme, muchas más de lo que nos pensamos, Pero esto ocurre muchas veces y debajo de esa bandera de la correcta ortodoxia tenemos una buena doctrina, perdemos la gracia y el amor de Jesucristo. A veces amamos tanto las normas de Dios que nos olvidamos de amar al Dios de las normas, que es lo que es fundamental. Y mira, quiero destacar una cosa. Jesús en la carta no le pide a la iglesia que tire por el suelo su doctrina correcta, no le dice, pues ahora sáltate la doctrina y haz lo que te dé la gana. No. La alaba por esa ortodoxia, la alaba por tener unos buenos valores. Pero tu mejor doctrina tiene que estar también al servicio de cuidar del que está perdido, desamparado, del que está triste, del que está caído, del que ha pecado, del que está en el barro y en el lodo, como la parábola del hijo pródigo. Da igual de dónde estés y dónde vengas, nosotros tenemos la responsabilidad de amar a las personas. Es importantísimo. No por ello se sustituye el renunciar a nuestras posiciones o a nuestras ideas o al estricto cumplimiento de nuestras normas, pero tenemos que saber poner cada cosa en su espacio. En segundo lugar, esta iglesia de Éfeso, quizás esta pérdida del amor también es que habían sustituido la pasión por todo el artificio ese, por todas las otras ocupaciones que había. A veces podemos perder la motivación como creyentes, hermanos. A veces perdemos de vista nuestras motivaciones más esenciales como creyentes con el paso de los años. Y podemos tener una iglesia con grandes programas, grandes actividades, grandes pastores, predicadores, dones diversos y perder de fondo esa pasión que nos mueve hacia adelante. Yo recuerdo un anuncio de los años, puede que sea ya de los 90 incluso, a lo mejor, o de los 2000, empieza a hacer un rato de eso, un anuncio de SEAT, un SEAT Ibiza, y el eslogan era «Nos mueve la pasión». Y me encantaba que el eslogan del Ibiza, «Nos mueve la pasión». A nosotros nos debería de mover la pasión, pero a veces nos desapasionamos con el paso de la vida y con el paso de los años. A veces perdemos de vista la pasión de cuando conocimos a Jesús, de cuando Jesús cambió nuestras vidas. Y me llama la atención porque el Evangelio está lleno de pasión. Jesús no dejaba a nadie indiferente. La gente odiaba a Jesús, lo querían apedrear, o lo amaban y lo seguían, pero no dejaba gente indiferente. Y nosotros, y yo el primero, dejamos a muchísimas personas indiferentes por ahí. Nos ven y, sí, eres creyente, vas a la iglesia, guay. ¿Evangelista? No, evangélico. ¿Y eso quién son? Esos son todos de... No, y te ponen unos cuantos clichés, 10 o 12 clichés, que son muy famosos aquí en nuestro país. Nadie tiene ni idea de lo que son los evangélicos, somos poco relevantes, apenas un 1% de la población, pero tampoco somos demasiado importantes. Vas a la iglesia evangélica y el otro va a hacer yoga y otro de vez en cuando hace un peregrinaje en alguna romería y cada uno tiene sus cosas. Tampoco es malo ser evangélico, pero no llamamos la atención. En bien, en positivo, me refiero, hermanos, que hay algunos que lo llaman en negativo. No, pero a veces pasa eso. Pero debería de movernos la pasión, deberíamos estar apasionados por lo que hacemos, deberíamos estar apasionados por Jesús. Y alguna época de nuestras vidas todos lo hemos estado cuando hemos descubierto al Señor. Eso que nosotros, desde la carta de Éfeso, ha quedado en todo el imaginario evangélico como el primer amor. De eso que hablamos con el primer amor. Una época de la vida en la que nuestra relación con Dios es un lugar al que nos gustaría volver de vez en cuando. Pero a veces somos creyentes sin pasión, sin motivación. Y es fundamental la motivación para que nos impulse hacia adelante. ¿Qué pasa? Pues por un lado la rutina del día a día de la iglesia. Hay tantas cosas que hacer en la iglesia y hay tanto de rutinario. Venimos todos los domingos. A mí no se me ha hecho nada rutinaria esta semana. ¿Qué de cosas han pasado desde empezar el domingo después del culto, cuando se acabó la 1 y sonó la alarma esa a las 2:20? Yo estaba en mi sofá
no he hecho la siesta nunca, pero en ese momento del domingo estaba en mi sofá medio traspuesto cuando sonó la alarma del 112 y me sacó de allí. Y ya las 2 siguientes horas estuve hablando con los diáconos, con los que se bautizaban, con los miembros. No ha sido nada rutinaria esta semana. Ha empezado el colegio, hemos vuelto a la vida, empezamos a los horarios largos, he hablado con muchísima gente. Pero a veces entramos en la rutina, todo se vuelve rutinario de alguna manera, que también a veces hace falta. A veces idealizamos el pasado, no, pero es que yo la iglesia en la que crecí, la iglesia de la que yo vengo, la iglesia de Laci hace 50 años, ay, cómo era la iglesia de Laci, la antigua, la que estaba en dirección así. No, la mayoría de aquí ni la habéis conocido, esa iglesia, pero muy bonita era, tenemos fotos, la iglesia preciosa, vieja, que estaba orientada desde la puerta hacia donde está ese cartel, más o menos aproximadamente. A veces nos quedamos en ese pasado, que es bueno revivirlo, no hay que perderlo, pero tampoco morir allí o quedarnos allí. O a veces ese terrible activismo en el que nos sumimos. Es que hay que hacer tantas cosas. Esta semana hay obra social, hay no sé qué, hay salida no sé cuántos, hay evangelismo, hay lo otro, y nos llenamos de actividades, pero perdemos de vista la pasión. Nos tiene que mover la pasión, hermanos. Tiene que estar en la base de nuestras vidas. Tenemos que ser apasionados. ¿Qué sería de los novios si no tuvieran pasión? ¿No? Cuando uno se enamora por primera vez. Si no hubiera un poquito de pasión y de chispa, ¿no? Aquello de, no, te doy un besito así, ya está, te quiero, ya está, ¿no? De verdad, necesitamos pasión. La vida es pasión y vamos de liga, no me digáis que no. ¿Cómo nos apasionamos con los goles de La Roja o de nuestra selección? O Raúl, con Argentina, ganando el Mundial hace unos días atrás, bueno, unos meses atrás. Nos apasionamos profundamente. Pues Jesús tiene que apasionarnos más todavía. Tiene que impactar nuestras vidas. Tiene que ser algo que diga, no me puedo quedar quieto ni callado. Y esta iglesia, quizás, dicen los comentaristas, había sustituido ese amor original por las normas y las estructuras. Quizás había sustituido la pasión y la motivación original por todo un seguido de actividades que no ayudaban. Voy a terminar. El Señor le da 3 claves para recuperar el amor perdido. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. La amenaza del Señor es seria. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te has arrepentido, vas a perder la esencia, vas a perder el ser iglesia. Vas a perder aquello que nos hace diferentes. Recuerda de dónde has caído. Para darse cuenta de algo que no funciona es importante recordar cómo ha funcionado en otras veces. Arrepiéntete, pide perdón, da media vuelta, cámbialo. Porque si sabes lo que estás haciendo mal, pero no lo cambias, tampoco sirve. Y vuelve a actuar como antes. Es una llamada para todos nosotros. Todos nosotros podemos sentirnos más o menos identificados con cualquiera de estas 7 iglesias. Hay 7. Cada uno tenía sus defectos y sus virtudes. Nos podemos sentir identificados o más cercanos con alguna de ellas. Pero a todos nos viene bien de vez en cuando que nos recuerden que tenemos que mirar esa pasión original, ese amor original de cuando hemos nacido al Evangelio. Y volver a Él. Y de vez en cuando hay que volver a Él. ¿No hay lugares que os gusta volver de vez en cuando? La casa de vacaciones, el apartamento de no sé dónde, la playita de tal sitio, un rincón o una heladería o un restaurante donde pasó algo maravilloso. ¿Y de vez en cuando te gusta volver? Pues de vez en cuando todos deberíamos de volver a ese primer amor. Al día que descubrimos a Jesús. Al día que Jesús cambió nuestras vidas. Porque Jesús quiere personas que amen apasionadamente. Sin amor y sin pasión existe el riesgo de perder el candelabro, ese candelero, esa luz que nos alumbra y que da luz a los que nos rodean. ¿Qué le diría tu yo de recién convertido al yo en el que te has convertido ahora mismo, con el paso de los años? Si pudieras mirar atrás, tener una conversación con ese yo de antes, de hace 10, 15 o 70 años, ¿qué le diría? ¿Qué se habría perdido por el camino? ¿A dónde le invitaría a estar? ¿Qué le invitaría a recuperar? Porque todos podemos mejorar en esto.